en Las Cosas como Son. El presidente Pedro Castillo recibirá el próximo lunes 21 de junio a los integrantes de la Comisión de Fiscalización para responder por las visitas clandestinas en la casa del Jirón Zarratea. ¿Cómo se realizará este interrogatorio al mandatario en Palacio de Gobierno? Además, pobladores afectados por el derrame de zinc en el río Chillón exigen acciones inmediatas para limpiar el cauce y recuperar sus negocios perjudicados. Desde Arequipa, el ministro del Ambiente Modesto Montoya dará detalles sobre este tema. Y también se inició oficialmente el invierno en el país con temperaturas por debajo de las normales. Los niños de las zonas altoandinas y de Ticlo Chico son los más afectados por las bajas temperaturas y urgen políticas para atenderlos. Así comienza Las Cosas como Son con Fernando Carballo. Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas como Son. El día de hoy comenzó a las 4:14 de la mañana oficialmente el invierno. Sabíamos que este año el invierno iba a ser particularmente crudo. Hay predicciones de Senami que desde hace varios días, si no semanas, nos advierten, sobre todo porque hemos registrado en otoño algunas temperaturas, por ejemplo, en zonas altas de la sierra, cercanas a los 20 grados bajo cero. Y eso significa mortalidad de seres humanos y de ganado también. Y eso significa también un campo fértil para los contagios de múltiples bacterias y virus que afectan en particular a niños y ancianos. En el caso de la costa central del Perú y de Lima en particular, eso ha significado que se haya batido un récord de 55 años bajando por debajo de 9 grados. Hemos alcanzado 8 y fracción, según el medidor del Senami de La Molina. Pese a estas indicaciones y pese a la gravedad de estas temperaturas frías, no se han tomado medidas y estamos viendo que aumenta la mortalidad por neumonía en nuestro país, en parte por el frío y en parte porque estamos acostumbrados al uso de mascarillas, lo que durante los años ha limitado nuestras defensas naturales frente a virus y bacterias que nuestro organismo podía antes rechazar, ahora lo hace con más dificultad. En este contexto de irresponsabilidad y de falta de precaución, hay muchos que creen que esto se debe a que las autoridades del Ejecutivo se están ocupando más de su defensa judicial que de la gestión pública. No sabemos si es verdad o no, pero en todo caso es verdad que varios dirigentes del Ejecutivo, comenzando con el presidente, enfrentan una situación judicial difícil. Y por eso hemos invitado al congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, para que nos diga qué se ha establecido ya para las declaraciones, para la respuesta que debe dar el presidente ante la comisión que usted preside. Congresista, muy buenas tardes y bienvenido a Las Cosas como Son. Muy buenas tardes, don Fernando. Muchas gracias por la entrevista. Efectivamente han existido pues irresponsabilidades, diríamos, de parte de altos funcionarios de este gobierno. En tal sentido, la Comisión de Fiscalización, del cual presido, se ha invitado en 3 oportunidades al presidente Pedro Castillo a fin que responda de manera directa y transparente ante la Comisión de Fiscalización, pero eso había sido totalmente desatendido por el presidente, pero creo que ahora, ya midiendo cálculos o escenarios políticos, él ha decidido responder a la Comisión de Fiscalización para este 27 de junio, lo cual creo que es pertinente, puesto que podríamos decir que no solamente lo estamos invitando o se ha variado la condición jurídica del presidente a la condición de investigados, no solamente por la inasistencia ante estas 3 investigaciones. Ya, muy importante lo que nos dice, tanto más que usted creo que le solicitó el 7 de marzo, ¿no? Permítame, por favor, una breve interrupción. Estamos en comunicación con nuestros colegas de la radio que están entrevistando, a lo que es relevante para usted también, al general retirado José Vizcarra, que tiene algunas denuncias que hacer. Adelante, por favor, colegas de la radio RPP. Del Ejército Peruano. General Vizcarra, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, señor Carlos Villarreal. Un gusto escucharlo. Gracias por atendernos.
A ver, en la declaración fiscal del último viernes ante el doctor Pablo Sánchez, el presidente Pedro Castillo, según podemos comprobar, dijo que no recuerda, haberlo recibido a usted en Palacio de Gobierno. ¿Qué responde ante ello, general? Bueno, en primer lugar quiero ser bien concreto con mi respuesta. Yo me ratifico en la declaración que he dado sobre las indicaciones y pedidos que tuve para que el personal que no cumplía con los atributos ascienda al grado de inmediato superior por parte del presidente y de su gente que trabajaba con él directamente, como es el secretario y el ministro. Consecuencia de estas presiones o de esas conversaciones previas, justamente el corolario de todo ello fue el día 15 de octubre, en el día en el cual me citaron a Palacio, fuimos con el ministro y efectivamente tuvimos una reunión previa con el secretario, lo cual ya lo he detallado en la Comisión de Defensa, en la Comisión de Fiscalización y en la Fiscalía de la Nación. Y posteriormente a esa reunión con el secretario, en vista que yo no aceptaba ni daba pie a alguna modificación a la propuesta que hacía el Ejército, solicité pasar a la oficina del presidente. Después de tanta insistencia, pasamos a la oficina del presidente y ahí es donde él me insistió justamente por dos de los oficiales que ya los he mencionado. Entonces, ahora, yo ratifico tremendamente y realmente es increíble que el señor presidente haya pues manifestado que no ha habido ninguna reunión cuando hay registro de ingreso y es más, hay testigos presenciales de ello, gente que ha trabajado en Palacio que sabe que yo estuve ahí y que quizás yo no los involucro directamente porque imagínense, si a mí que he sido comandante general del Ejército me han pasado al retiro sin motivo ni causa justificada en una decisión totalmente sin precedentes de esa forma, imagínense qué harían pues con algún oficial de menor grado si es que lo involucro. General, lo que dijo el presidente en la declaración fue lo siguiente, que él no recordaba, ¿no? Y que no todos los ciudadanos registrados que ingresan a Palacio de Gobierno son atendidos por mi persona, sino son atendidos por otros funcionarios. Eso es lo que ha dicho el presidente en su declaración. ¿Qué dice usted? ¿Qué responde usted ante ello? Que es una respuesta, yo no sé si muy ingenua o simplemente desconectada de la realidad, porque hace poco hubo unas manifestaciones del señor Ayala, que fue ministro de Defensa, en donde le preguntan si hubo esa reunión y él ha manifestado que sí. Entonces, imagínense, el ministro manifiesta que sí nos reunimos, que llegamos a conversar, y él va a decir que no. Aparte de ello, hay gente que trabaja en Palacio que estuvo presente ese día y saben que yo entré, que participan en ese proceso. Esa gente es la que yo le digo que está dispuesta inclusive a manifestar su declaración, si fuera el caso. Lo que pasa es que yo no deseo involucrarlos, porque lógicamente no quiero arrastrar a gente inocente en este problema, gente que tiene una carrera y gente buena, ¿no? Entonces yo creo que es momento de que el señor presidente reflexione y se dé cuenta de que su mentira o mejor dicho la omisión de una respuesta con la verdad daña a otras personas, ¿no? Es ilógico, o sea, no puede decir algo que es fácilmente probable. Ok, también hay mensajes de WhatsApp. Según la declaración del presidente, a través de los mensajes de WhatsApp, él dijo que le pidió a usted aclaración sobre responsabilidades en el desperfecto del helicóptero no presidencial ocurrido el día 2 de octubre del año 2021. ¿Fue así o en los mensajes de WhatsApp usted se ratifica que hay otro contenido? Claro, el tema es bien sencillo, bien claro. Seguramente los que han seguido las investigaciones de los WhatsApp se dan cuenta, sino que es fácil confundir a la opinión pública cuando se trata de distorsionar el tema. El señor presidente me pidió, o mejor dicho, me llamó, me envió un mensaje para decirme que le parecía extraño que su helicóptero con el cual había viajado hacia la zona del norte tenía un desperfecto y que no podía llegar en el día a su tierra. Y yo le dije, señor presidente, déjeme averiguar de qué se trata. Entonces él me llamó a mí pensando pues que el helicóptero tenía que ver algo con el ejército, porque el helicóptero dijo ejército. Pero entonces yo pido el reporte a la aviación del ejército y ningún helicóptero del ejército había salido ese día. Entonces le digo, averígüame qué ha sucedido. El comandante general de la aviación del ejército me dice, es un helicóptero de la Fuerza Aérea, nosotros no tenemos nada que ver ahí.
Eso le respondí y eso está en los WhatsApp. Señor presidente, el helicóptero que usted se ha desplazado no es del ejército, es de la Fuerza Aérea, ante lo cual yo no tengo ningún tipo de control ni administrativo ni operativo. Pero ni también hubo pedidos, pero también hubo recomendaciones para ascensos, por ejemplo, del comandante Víctor Hugo Torres Quispe a coronel. Le concreto ese tema. Entonces, Sí, a raíz de eso, yo le pedí igualmente un informe a la aviación del ejército donde me ratifique pues que no era el helicóptero de nosotros. Pedí, me enviaron ese informe y yo se lo envié y eso está en los WhatsApp, a manera de conocimiento. Tengo entendido que en ese problema que hubo, que el helicóptero lo dejó en un lugar y no lo dejó en el otro, acudieron otro helicóptero del ejército recién, ahí sí acudió otro helicóptero del ejército para llevarlo al punto indicado, y en ese helicóptero conoció a un piloto que era del ejército. Se hicieron amigos y este señor era candidato al ascenso, seguramente pues le manifestó, no entiendo realmente qué conversaciones habrán tenido, y pasado unos días o 2 días, no recuerdo exactamente porque ahí está en el registro de WhatsApp, él me dice, me da el apellido, el señor me dice para que ascienda a coronel. O sea, y él lógicamente distorsiona el tema y no sé qué cosa es lo que ha hecho, pero él me pide que ascienda así para coronel, me dice. ¿Es la persona que le he mencionado, Víctor Hugo Torres Quispe? Exactamente. A coronel. Entonces, ¿qué sucede? Ese señor no tenía opción para ascender por muchas cosas, porque ya no alcanzaba en la vacante y es más, simplemente no podía ascender. General, para concretar, por favor, usted sabe que el tiempo nos gana, pero el presidente también ha dicho que desconocía sobre el proceso de ascensos. Falso. ¿Cómo no va a conocer sobre el proceso de ascensos? Si yo le he estado informando día tras día, se va llevando tal proceso, se va llevando tal... Es más, él inclusive en los WhatsApp se puede determinar que iba haciéndole seguimiento. Lógico que sabía. Usted entonces dice que tiene, a ver, por decirlo de alguna manera, un as bajo la manga, declaración de un testigo que estuvo en esa reunión con el presidente. No diríamos que es un as bajo la manga porque yo la verdad que no estoy jugando a nada ni estoy tratando de hacer ningún contraataque. No, es que le quiero decir las cosas como son. Yo simplemente soy un oficial que fue comandante general del ejército y que lo relevaron sin ningún motivo y ante ello tanto la opinión pública como la oficialidad en retiro y actividad me dicen, ¿qué pasó? Yo digo, no sé porque no me he enterado, recién me acabo de enterar que me relevan. Y a raíz de eso es que digo, lo único que ha sucedido hace unos días ha sido que me han pedido gente para que ascienda y yo no he aceptado. Entonces, hay veces hay que ser concreto. Esto del tiempo es un problema, pero yo quisiera explicar algo. Se distorsiona muchas veces cuando salen a las declaraciones, tanto el ministro de Defensa, el ex ministro de Defensa, el presidente, manifiestan que uno reclama después de. Pero claro, lo que yo no he reclamado nada, en principio, solamente he manifestado que la propuesta que el ejército llevó, ellos la querían cambiar. Y como nosotros no aceptamos, no les quedaba otro camino que firmar las actas. Entonces, en ningún momento tenía que reclamar nada, porque lógicamente no se dio, no se ejecutó el crimen, por llamarlo así, ¿no? Uno dice, un delito, no se ejecutó, porque no lo permitimos. Porque si yo hubiera permitido, no hubiera pasado nada. Pero justamente como no permitimos, ahora manifiestan que yo no soy el que asciende. Efectivamente, yo no soy el que asciende, pero yo era el comandante general que firmaba la propuesta para que pueda ser entregada. Si yo no la firmaba, definitivamente no jugaba. General, usted dice entonces que hay un testigo de esa reunión. Acláreme, ¿es un funcionario o exfuncionario de Palacio del Gobierno? Es un un oficial del ejército. Está asignado a Palacio del Gobierno ahí, ahorita. Lógico, en su momento estuvo ahí, ya no está ahí, pero en su momento estuvo ahí y él es testigo presencial de que yo estuve. Si a mí me manifiestan, si a mí me dicen y me garantizan que no va a haber ninguna represalia contra él, no vaya a ser que lo estén invitando al retiro a fin de año, no vaya a ser que le estén tomando alguna represalia en su persona, yo tranquilamente conversaría con él. Estoy seguro que él va a decir que sí estuve ahí porque él fue el que me recibió, él fue el que me hizo entrar. Y otra cosa ¿Está más. dispuesto a declarar ante la fiscalía?
Yo estoy totalmente seguro que sí, porque es una persona íntegra. Es una persona, es uno de los oficiales, de la gran mayoría de oficiales del ejército íntegros que tenemos. Y yo estoy seguro que sí lo haría, pero por eso le digo que el señor presidente recapacite, porque no podemos llegar a esto. ¿Qué opina de la actitud entonces del presidente, ya para terminar, ante todo esto que usted ha escuchado? La verdad que cuando no tengo nada bueno que opinar sobre alguien, no digo nada mejor. Muy bien. Bueno, general José Vizcarra, excomandante general del Ejército, muchas gracias por favor, esta entrevista. Por favor, le quiero pedir un último favor. Dígame. Quiero enviarle un mensaje a mis oficiales, técnicos, oficiales, tropa, empleados civiles del Ejército, recordarles que somos respetuosos de la Constitución, pero por encima de todo, amantes de nuestra institución, y que debemos de ser orgullosos, pero jamás soberbios, y humildes, pero nunca, nunca sumisos. Eso es lo que quería hacerles recordar a mi gente. Cuando dice humildes, pero nunca sumisos, ¿qué quiere decir? Que la humildad tiene un límite. La humildad tiene una serie de características que a la persona la pintan como un ser humano íntegro. ¿Ya? La sumisión no. La sumisión es denigrar ese concepto de humildad. Y los oficiales, la tropa y los suboficiales del ejército, tenemos un legado histórico, tenemos 200 años de vida republicana, que tenemos siempre nosotros que tenerlo en alto y tener en cuenta que también vamos siendo el futuro de la institución que ha sido el sostén en muchas crisis y en muchas etapas de la historia del país. O sea, a ver si lo he entendido, si es que el presidente va en un acto contra la Constitución, ¿las Fuerzas Armadas no deben avalar esto a su criterio? No, no le he dicho eso exactamente. Lo que le he manifestado es que los oficiales saben muy bien que el Ejército es una institución respetuosa de la Constitución, pero por encima de todo amante de la institución. ¿Qué significa eso? Amante de la institución quiere decir que tenemos que defender todo lo que representan los pilares y las bases de una institución que se ha formado en valores. Por eso es que el Ejército y las Fuerzas Armadas son instituciones que perduran en el tiempo. Cuando hablo de sumisión, me refiero a que podemos dar o cumplir disposiciones y órdenes que están dentro de un orden, dentro de la legalidad, pero siempre respetando los valores que caracterizan a nuestra institución. Eso es lo que quiero decir. Muy bien. General José Vizcarra, excomandante general del Ejército, muchas gracias por esta entrevista en exclusiva para RPP. Ha sido usted muy amable. Muy buenas noches. Bueno, hemos escuchado la entrevista que acaba de hacer nuestro compañero Carlos Villarreal para la radio de RPP al general José Vizcarra, a la que nos hemos plegado nosotros para tomar conocimiento de lo que es importante, general, que ha sido comandante general del Ejército y que ha sido